El movimiento se llama Latinos y celebra y reconoce todo el talento, el esfuerzo y el trabajo de los latinos que vivimos en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu participación en este proyecto? No, es un proyecto muy bueno porque es un proyecto donde contamos nuestras historias, unas historias distintas pero similares en el aspecto de que la mayoría de nosotros vinimos de unas familias muy humildes, sin embargo a base de un gran esfuerzo de cada uno, de trabajar duro y en muchas ocasiones de obtener una buena educación, pudimos lograr nuestras metas y nuestros sueños, convertirlos en algo tangible. Perfecto. Para nosotros eres un orgullo latino. Orgullo mexicano también. Y mexicano también, porque bueno, orgullosamente somos mexicanos. ¿Nos podrías dedicar unas palabras para latinos, el movimiento, invitarlos a unirse y a formar parte de esta celebración para dignificar? ¿Y cómo se llama el programa? El Latinos Community. Te doy una tarjeta y si me permites te quiero regalar una camiseta. Ay, muchas gracias. Que está inspirada precisamente para dar a conocer este movimiento con frases positivas, inspiracionales que cambien este estereotipo tan negativo que desafortunadamente a veces tenemos los latinos. Fíjate, José, perdón, a mí algo que me inspira mucho de ti es, escuchamos tu historia cuando eras pequeño y viste en la televisión cuando llegó el hombre a la luna. Exacto. Y que tú en ese momento, soñaste ser astronauta y te aferraste a tu sueño, luchaste por él, superaste muchas pruebas, no una, miles de veces, y hoy en día has logrado convertir ese sueño en una poderosa realidad. Tú eres una inspiración para todos los latinos que vivimos en este país y para todos los latinos que hemos dejado nuestros países y hemos venido aquí a buscar ese sueño americano. Eres un orgullo y de veras te queremos felicitar de todo corazón. Sí, efectivamente fue en 1972, Apolo 17, la última misión de Apolo, tenía 9 años. Estaba teniendo la antena de oreja de conejo. Ajá. Para ver una mejor imagen en cuanto veía a los astronautas caminando por la superficie de la luna. Y es cuando yo dije, es lo que quiero ser yo. ¿Qué le podrías decir a los niños de hoy en día? ¿Cuál sería tu recomendación, que es el futuro de nuestro planeta? ¿Qué le dirías a los niños latinos? Yo les diría lo mismo que mis padres me dijeron a mí cuando yo soñé algo que tal vez era inalcanzable, es ser astronauta. Wow. Mi papá, a pesar de que tenía una educación en tercer grado, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo, te voy a dar la receta. Dice, lo que tienes que saber es dónde estás ahora, reconocer dónde estás, reconoce dónde quieres ir y los pasos necesarios sin brincarte pasos. O sea, haz un mapa. Luego tienes que tener corazón y no tener miedo al trabajo, a trabajar duro. Finalmente obtiene una buena educación y todo es posible. Se me hizo chinita la piel de escuchar qué hombre tan sabio tu padre, qué hombre tan inteligente. Me queda claro que no necesitaba tener más de tercer grado de educación porque tenía un toque divino. Sí, exacto. Y sí, me ayudaron mucho en ese aspecto. Pero también quería... Una invitación a toda la comunidad latinos a unirse al movimiento para celebrar y reconocer el talento, el trabajo, el valor, el esfuerzo de todos los latinos que vivimos en Estados Unidos. Claro que sí. Quisiera hacerle una invitación a todos los latinos que nos están viendo allí, que se unan y hagan un gran esfuerzo para reconocer los logros de todos los latinos aquí en Estados Unidos y seguir adelante, el movimiento adelante para agarrar más fuerza política, más fuerza económica y dar más oportunidades a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias y felicidades. ¿Me permitirías una foto? Sí, claro que sí.